Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, física, mental y espiritualmente. Hoy el tema que voy a tratar es sobre el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es una disciplina física de ejercicios, también llamados asanas o asanas, que son posturas isométricas o estáticas y eventualmente isotónicas o en movimientos o serie, incluso hasta a veces bailes. Como muchos de ustedes sabrán, esto viene de la India. No tiene un origen como tal, a pesar que, bueno, es del hinduismo, de los tantras, de las escuelas de los yogis, pero lo que se conoce como ejercicios posturales y pranayama y shatkarmas, o sea, limpiezas y ejercicios de meditación, eventualmente sí, relajación y masaje, pero en fin, los ejercicios físicos es en el siglo XIX y que ya algunos yogis empezaron a hacer combinaciones de muchas posturas. De hecho, hoy en día hay excelentes swamis o yogis o gurus que han editado libros con 500, 600 asanas. Pero bueno, sabemos que en las escuelas, en los gimnasios o en los salones, al menos se practicarán 20, 30 por sesión, incluso 10. Pero hay bastante información con respecto a los ejercicios físicos. Esto es lo que se suele conseguir más en Occidente. Muchos de ellos obviamente han perdido la esencia de lo que es el yoga como tal, ¿okay? Porque el yoga al final apunta hacia la mente. Pero necesitamos el vehículo que es el cuerpo. Y por eso está esa propuesta inicial. ¿Okay? De hecho, la palabra hatha significa esforzarse, ¿okay? o esfuerzo, ¿okay? O forzar. Esa es una palabra en sánscrito. ¿Y forzar qué? Bueno, es el cuerpo, forzarlo a que esté allí presente. ¿Y cómo va a estar presente? Con la atención de la mente que toma el control de la conciencia corporal en el momento del ejercicio, o cuando está haciendo el pranayama, la técnica respiratoria, o cuando está haciendo un bandha, o un vendaje, o bloqueo articular, y está concentrado, ensimismado en el ejercicio. Y por eso que para poder acceder a la mente, ¿okay? Al ser, al yo, entonces utilizamos los ejercicios concentrados en el aquí y en el ahora, o llamados también asanas o asanas, y es un medio por lo cual nosotros podemos utilizar la fuerza y la flexibilidad, como también llaman ha, que es sol, ¿okay? O también tu esencia, el ser, muchos llamarán atman o alma, o tu naturaleza esencial, y otros le darán como significado al ta, T-H-A, ta, como luna, que representa los pensamientos o los objetos de percepción, o con que se perciben, en este caso los órganos motores y sensores, que no son los karmendriyas. Entonces, el ha, el sol, y el ta, la luna, ha como masculino, principio masculino, y ta como un principio femenino, la fuerza y la flexibilidad, ¿okay? O las polaridades, ¿okay? de derecha a izquierda, o delante a atrás, ¿okay? Lo suave y lo fuerte, ¿okay? La inhalación y la exhalación, juntar esas dos cualidades que tenemos nosotros. Entonces, Hatha Yoga es lo que se consigue en Occidente con facilidad. La mayoría de las propuestas que hay son Hatha Yoga. De hecho, tienen diferentes tipos de nombres, pero al final todos son Hatha Yoga, todos apuntan allí. Y bueno, es excelente porque aprendes a la alimentación, a los ayunos, trabajar con el cuerpo, eventualmente un poco de meditación, y después a través de los ejercicios y el control respiratorio y estar allí un poco como queriendo al templo, cuidando al templo y concentrándote y tratando de estar más atento, más alerta, desde la tranquilidad, desde la paz y no la competitividad, sino como ejercicio pasivo. Poco a poco deberías ir aprendiendo ciertas enseñanzas
sobre la mente para, a partir del Hatha Yoga, ascender o ir hacia el Raja Yoga, que es el Raja Yoga o yoga, el rey o yoga de la mente. Entonces se utiliza el cuerpo como vehículo. ¿Okay? Entonces el cuerpo tiene un medio y ese medio es hacer ejercicio, buena alimentación, ¿okay? Cuidarlos, limpiezas, purificaciones, y el Hatha Yoga te brinda esas herramientas. Son excelentes para convivir con el cuerpo, porque es el único cuerpo que tenemos por ahora, y mientras lo tengamos, entonces tenemos que cuidar nuestro templo. Bueno, esto es una idea en general de lo que es el Hatha Yoga. Si quieren conocer un poquito más sobre el yoga, los invito a mi canal de YouTube, y allí yo tengo varios bloques de información, de conocimiento sobre la historia del yoga en general. Espero que esto sea de su utilidad y le presten para su vida, los inspire para que investiguen un poco más. Y bueno, será hasta otra ocasión. Todo lo mejor para ustedes y bendición.